Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 2 de junio. Todo listo en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz para la jornada electoral de este domingo. El INE aseguró que no hay focos rojos para estas elecciones. Estados Unidos reiteró que no fue un error abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Activistas de Greenpeace protestaron afuera de la Casa Blanca en Washington. El gobierno mexicano lamentó la decisión de Trump y reiteró su intención de luchar contra el calentamiento global. Beatriz perdió fuerza, pero dejó 3 muertos en Oaxaca por deslaves e inundaciones. La PGR implementará un modelo colombiano para luchar contra el robo de combustible. Y en noticias internacionales, aumentó a 39 el número de muertos por el ataque en un casino de las Filipinas. Todo listo en información deportiva para la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este viernes. Afortunadamente ya inició el fin de semana, 2 de junio ya de 2017. Este domingo 4 de junio regresa la actividad electoral a nuestro país. Desde muy temprana hora, en punto de las 8 de la mañana, las casillas se abrirán en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México. Este último estado es la entidad con el padrón electoral más grande del país. ¿Qué es lo que está en juego? Como ya le he venido informando en este espacio periodístico, en el Estado de México, se votará únicamente para elegir al sucesor del doctor Erubiel Ávila, es decir, se va a elegir gobernador. En Coahuila y Nayarit se votará por gobernador, pero también se van a renovar los congresos locales y las presidencias municipales, los ayuntamientos. Mientras tanto, en Veracruz se van a elegir 212 nuevos alcaldes. En total serán 445 los cargos de mayoría relativa que se votarán y 80 de representación proporcional. Y el próximo domingo, aquí, en Televisión Educativa, le tendremos una cobertura muy especial sobre este importante proceso electoral. No se pierda el esfuerzo informativo y técnico de mis compañeros. Este domingo no se pierda el programa especial Elecciones al Día. Todos los detalles de los comicios en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz por Ingenio TV. Te espera el equipo de noticiarios México al Día con la cobertura más completa. Cortes informativos desde muy temprano, enlaces, entrevistas y una mesa de análisis al terminar la jornada. De 9 a 9 y media de la mañana, Pati Betaza le tendrá lo más relevante de la apertura de casillas. A las 3 de la tarde, Ana Cristina Olvera lo actualizará en el desarrollo de esta importante jornada democrática. A las 7 de la noche, Omar Cepeda y lo más destacado del cierre de la votación. Y a las 22 horas, el análisis profundo con Enrique Lascano, Verónica Ortiz, José Ureña y Javier Oliva. Recuerde, este domingo habrá Elecciones al Día por Ingenio TV. Suerte a mis compañeros de México al Día de Televisión Educativa. Sígalos, entérese con ellos con valor y con verdad. Y este reportero estará desde otra trinchera periodística informándole. La FEPADE inició un despliegue de su personal en los estados de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila para las elecciones de este domingo. Además, como parte del programa de blindaje electoral, la FEPADE acompañó a la Secretaría de Desarrollo Social al cierre y resguardo de las instalaciones de la dependencia federal en esas entidades. El objetivo, garantizar que los programas y acciones institucionales no sean usados con fines partidistas. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del INE, descartó que existan focos rojos en las elecciones del próximo domingo. Creo que hay ciertas condiciones que están establecidas en la ley que nos hacen suponer que va a haber
un contexto para que los ciudadanos puedan emitir con tranquilidad, pero sobre todo en libertad su voto, y hemos hecho un llamado para que ello ocurra, ¿no? Con el tema de la seguridad, que ha avanzado y no nos representa hoy en día ningún foco de alerta. Sobre la decisión tomada por el Congreso de Jalisco para reducir el financiamiento a los partidos, esto fue lo que dijo. Bueno, hay un dilema porque la Ley General de Partidos Políticos, que es una ley, no es una ley federal, sino general, establece con claridad cuál es el monto o la fórmula de cálculo para determinar el financiamiento a nivel local, no solo a nivel federal. Está abriendo ahora un dilema jurídico, pues, que seguramente terminará eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia. Beatriz ya se degradó a baja remanente. No obstante, las intensas lluvias que provocó a su paso por Oaxaca dejaron al menos 3 muertos y 2 desaparecidos. También se habla de 500 desalojados. El gobernador del estado, Alejandro Murat, solicitará a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para las regiones del Istmo de Tehuantepec, costa y cuenca del Papaloapan, y así acceder a los recursos del FONDEM, el Fondo de Desastres Naturales. De manera preventiva fueron suspendidas las clases en todo el estado. El Meteorológico Nacional pronostica más lluvias en gran parte de nuestro territorio. Le informo esta tarde, noche de viernes, que el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, habló sobre la salida de su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Dijo que se trató de una decisión política y aclaró que no significa un abandono total a las tareas para combatir al calentamiento global. Creo que es importante que todos reconozcan que Estados Unidos tiene un excelente récord en la reducción de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Es algo de lo que creo podemos estar orgullosos y que se hizo en ausencia del Acuerdo de París. No creo que vayamos a cambiar nuestros esfuerzos en curso para reducir esas emisiones en el futuro, así que esperemos que la gente pueda mantenerlo en perspectiva. Y siguen las reacciones de líderes mundiales ante esta decisión de Trump. Por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no criticaría al mandatario estadounidense, aunque dijo no debió abandonar el Acuerdo de París. Yo no juzgaría al presidente Trump, porque el presidente Obama tomó sus decisiones y podría ser que el presidente en funciones no crea que estas fueron bien pensadas. Quizás piensa que no hay recursos correspondientes. Todo esto tiene que ser estudiado cuidadosamente, pero en mi opinión, no deberían haberse retirado de los acuerdos de París, porque tienen un carácter restrictivo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que no hay vuelta atrás en la transición energética ni en el Acuerdo de París, por lo que el Eurogrupo está dispuesto a liderar este pacto aún sin Trump, aún sin Estados Unidos. Por su parte, el gobierno chino señaló que ratifica el acuerdo. Además, la excandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, dijo que esta decisión es un error histórico para Estados Unidos. Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile y presidente pro tempore de la Alianza Pacífico, expresó su preocupación y decepción por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Muchos de nuestros países son países vulnerables al cambio climático y lo que podemos decir es que mantenemos nuestro compromiso multilateral con este Acuerdo de París, porque de ello depende la suerte de las futuras generaciones. Esto lo dijo luego de participar en la 17ª reunión del Consejo de Ministros de la Alianza Pacífico y la firma de lineamientos para alcanzar acuerdos comerciales de calidad. Destacó que este acuerdo es una señal de integración y cooperación ante un momento donde tiende a predominar la tentación proteccionista. El encuentro estuvo encabezado por el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Le vamos a programar avisos, cumplimos con las bitácoras, también identificamos las emisoras terrestres digitales de todo el país y regreso con más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía que debe de conocer noche a noche aquí en el telediario México al Día. La Secretaría del Medio Ambiente reiteró el apoyo y el compromiso de México con el Acuerdo de París y detener así los efectos del cambio climático a nivel mundial. En una entrevista radiofónica, el titular de la Semarnat, Rafael Paquiano, aseguró que independientemente de las decisiones de líderes como Trump, nuestro país continuará haciendo su labor para alcanzar las metas establecidas primero a nivel nacional. México se compromete más que nunca a respaldar el Acuerdo de París, pero sobre todo a hacer lo que nos corresponde para garantizar que lo que comprometimos, que era reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, llevarlo a cabo de manera irrestricta. Pero además son medidas que desde el punto de vista económico hacen todo el sentido, generan desarrollo, generan nuevos empleos e insisto, ya hoy producir energías limpias a partir de fuentes renovables es igual de competitivo que quemar energías fósiles y al final del día esto también para Estados Unidos le va a hacer sentido. Activistas de Greenpeace se manifestaron afuera de la Casa Blanca con pancartas alusivas a Trump que decían «perdedor total, qué triste». Greenpeace manifestó que con esta postura el presidente Trump se muestra contrario al orden global y a la mayoría de sus homólogos. En más reacciones, la UNAM aseguró que Estados Unidos será el más perjudicado por abandonar el Acuerdo de París. Consideró que esta decisión reafirma que no se lleva bien, pero con nadie, y menos con quienes han sido sus aliados históricos. Dijo que, al contrario de lo que se podría pensar, el acuerdo se verá reforzado por el liderazgo de China, por ejemplo, o de la Unión Europea. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, exhortó al presidente Trump que reconsidere su salida del Acuerdo de París. En un encuentro de la CONAGO, afirmó que la decisión de Trump no solo pone en riesgo a una región o a un país, sino al mundo entero, ya que el cambio climático es una amenaza global. Durante la reunión se analizaron diversos temas en materia de seguridad y justicia, entre ellos mejorar los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que es obligación del Estado que los periodistas puedan realizar sus labores con total seguridad. Debe de haber ante este tema una respuesta de Estado y así se está asumiendo. El avance de la democracia requiere de un periodismo libre, de una prensa que pueda hablar, publicar y criticar sin cortapisas. Porque si la prensa calla, la democracia retrocede. Y porque no es el silencio, sino la palabra libre lo que fortalece a México. El secretario de Salud, José Narro, afirmó que nuestro país se enfrenta a varios retos que se pueden ir superando. También dijo que México aún no tiene entidades en donde haya un Estado fallido, como advierten algunas voces. México tiene dificultades, pero la grandeza del país está fuera de discusión. Y habría muchísimas maneras de hacer este planteamiento que pudiera resultar paradójico, pero que no lo es. Y uno podría hablar efectivamente de lo que nos falta, y nos faltan muchas cosas. Si uno revisa el tema de la educación, uno quisiera que tuviéramos menos analfabetismo. Si uno revisa el tema de la salud, uno quisiera que los indicadores de salud fueran mejores. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguró que la inflación comenzará a ceder a finales de este año. Seguimos con la expectativa de que en los próximos meses ya deberíamos de ver el techo de esta alza en inflación, y hacia el final en la segunda parte del año deberíamos de ver ya una tendencia mucho más clara descendente. Enumeró algunas de las causas que provocaron que la inflación llegara a 6.17% en la primera mitad de mayo. Primero, pues fue la depreciación muy abrupta del tipo de cambio después de el proceso electoral en Estados Unidos. Mucho de eso ya se revirtió
Por otro lado, tuvimos la liberalización de los precios de energéticos en México, y más recientemente pues las sorpresas vinieron por el lado del aumento de algunos precios agropecuarios, como el precio del aguacate, que ha llegado a su mayor precio en 18 años, y también hubo revisión al alza en el autotransporte en diferentes zonas urbanas. Explicó además que sin las medidas tomadas por el Banco de México, como los aumentos en las tasas de interés, la inflación podría haber alcanzado 8%. Le informo también que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dice que Pemex registró un aumento de 40.4% de sus ingresos por sus ventas de crudo al mercado de la Unión Americana durante el primer cuatrimestre de este año, frente al mismo periodo del año pasado. Pemex exportó 65.8 millones de barriles de crudo entre enero y abril de este año por un monto de 2.953 millones de dólares a valor aduanal, que no incluye fletes y seguros, comparado con 2.103 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. Con esto, México se consolidó como el cuarto abastecedor global de petróleo por volumen al mercado estadounidense, después de Canadá, Arabia Saudita y, ¿quién cree?, Venezuela. Desde Alemania, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, aseguró que es bienvenida cualquier inversión que confíe en nuestro país. En el marco del Foro Internacional del Transporte que se celebra en Leipzig, Alemania, el funcionario destacó que el capital privado en este sector es muy importante para financiar proyectos de infraestructura que no le cuesten tanto a los gobiernos. México está incursionando, quizás mucho antes que otros países, en financiar infraestructura con capital privado a través de modalidades de pago o a través de las APPs. Entonces estamos en esa conjugación, pero hoy México prácticamente la infraestructura está siendo construido con un 70-75% con recursos privados. El gobierno de México implementará el modelo colombiano para combatir el robo de combustible. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, dijo que para ello se estudian protocolos y manuales facilitados por la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia a fin de homologar criterios. Asimismo dijo, Petróleos Mexicanos inició acercamientos con la petrolera colombiana Ecopetrol para intercambiar experiencias, intercambiar tecnología en la detección de tomas clandestinas. El procurador resaltó la importancia de la cooperación internacional, ya que las técnicas que usa el crimen organizado también se han ido globalizando. Le voy a programar avisos, le recuerdo la invitación de todos los días. Síganos en Twitter, @mexaldía, @Gustavo Rentería, en Facebook, facebook.com/periodista Gustavo Rentería. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El presidente Trump solicitó a la Suprema Corte que desbloquee su orden ejecutiva que impide la entrada a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. La vocera del Departamento de Justicia, Sara Ixul Flores, aseguró que es por seguridad nacional, pues la Unión Americana no tiene la obligación de recibir a personas de países que patrocinan o protegen al terrorismo. Tras el atentado que dejó por lo menos 90 muertos en Kabul, la canciller Merkel, la canciller alemana, anunció que suspenderá hasta julio la expulsión de refugiados afganos. Solo se realizarán repatriaciones voluntarias y deportaciones de extremistas violentos y criminales en casos examinados de forma individual. Ahí mismo en Alemania, más de 10,000 personas fueron desalojadas de un festival de música rock en la ciudad de Nürnberg. Esto debido a que la policía local anunció la existencia de una amenaza terrorista. Los asistentes abandonaron el lugar de manera pacífica mientras las autoridades realizaban
una investigación para poder detectar si había algún paquete explosivo. En las Filipinas, las autoridades informaron que fueron hallados 36 cuerpos por el ataque a un hotel en Manila. Todos murieron por asfixia, luego de que un hombre irrumpiera en el lugar, robara 2 millones de euros en fichas y provocara un incendio en el casino que se encuentra en las inmediaciones del hotel. De acuerdo con las autoridades, se trató de un intento de robo. Sin embargo, el Estado Islámico se atribuyó el ataque. La policía indicó que el autor del robo se suicidó al prenderse fuego. En Camerún, al menos 11 personas mueren cuando 2 niñas suicidas detonan bombas en un campamento para desplazados por violencia extrema del grupo terrorista Boko Haram, esto en la región. Estos extremistas son conocidos por secuestrar menores de edad y usarlos para realizar este tipo de ataques. Aquí en América, en Venezuela, fue asesinado Nelson Moncada. Escuche usted, el juez que ratificó la condena del opositor venezolano Leopoldo López fue muerto a tiros en el sector de El Paraíso, al oeste de Caracas. Las primeras indagatorias señalan que fue víctima de un grupo de delincuentes que intentaron robarle. Enrique Tarín, quien fuera el director de adquisiciones del estado de Chihuahua y detenido, por cierto, aquí en la Ciudad de México el pasado 7 de mayo, ahora fue vinculado a un segundo proceso, escuche usted la cifra, por el desvío de 246 millones de pesos del erario público y por el delito de peculado. La Fiscalía General de Chihuahua presentó documentos que demuestran que de febrero a abril de 2016, Enrique Tarín simuló licitaciones, pagos y facturación de servicios por el monto antes señalado. La investigación por este delito durará hasta 6 meses y en caso de ser encontrado responsable, podría ir a la cárcel hasta 18 años. Los ex sacerdotes Alberto Atié y José Barba Martín presentaron una denuncia ante la PGR. Escuche usted contra quién. Contra el cardenal Norberto Rivera Carrera. Es por el presunto encubrimiento de casos de pederastia en la Arquidiócesis de México. Explicaron que de diciembre del año pasado, Norberto Rivera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y acusados por casos de abuso sexual contra menores. Sin embargo, aseguraron que la Secretaría de Gobernación no cuentan con ninguna información sobre este tema. Indicaron que hasta el momento no se sabe quiénes son las víctimas, dónde están y cuál es su situación jurídica. Esta denuncia se realiza a días de que Norberto Rivera Carrera presente su renuncia al cargo de arzobispo primado de México, ya que va a cumplir 75 años. Es la edad establecida por el Código de Derecho Canónico para que obispos y arzobispos pongan sus cargos a disposición de su santidad el Papa, quien va a decidir si los renueva o no en su responsabilidad pastoral. Así están las cosas a días de que se vaya, de que renuncie el hombre más importante de la Iglesia Católica en nuestro país. Van a la Procuraduría General de la República un grupo de ex sacerdotes y se ponen las cosas tensas al interior de la Curia Católica. Regreso con más información. Qué bueno que nos acompaña. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Esta es la quinta entrega, es el último reportaje especial sobre trata de personas de nuestro compañero Antonio López. Muy bien, Antonio, felicidades. Hoy le hablaremos de la trata laboral. Otra variante de la trata es la explotación laboral, una forma moderna de esclavitud en la que las víctimas reciben salarios precarios, además de abusos por parte de su empleador. En México no hay datos que visibilicen la magnitud de este problema, pues en la mayoría de los casos no existe denuncia. Quienes son tratados son personas de escasos recursos que normalmente provienen del interior del país y viajan hacia el norte en busca de una mejor vida.
La realidad es que son captados por tratantes que no solo los captan, sino los explotan, y las condiciones de explotación vienen desde el no pago hasta las condiciones infrahumanas en que los tienen, y en muchos de los casos el ni siquiera poder ellos salir de un espacio muy pequeño. De acuerdo con datos de procuradurías estatales, de 2015 a la fecha han sido rescatadas al menos 2.100 personas presuntamente explotadas en 38 empresas. Sin embargo, en ningún caso se reportan patrones detenidos. Quienes se dedican a este flagelo tienen a su mando a otras personas, quienes se encargan de captar a sus víctimas, en su mayoría indígenas o personas que viven en condiciones de pobreza. Lo que ellos dicen es, tengo una oportunidad de trabajo, vente a trabajar aquí con mi patrón, a los campos agrícolas o a lo mejor a una fábrica, eres perfecto para el trabajo, y obviamente en esa necesidad de subsistir, pues ellos toman la oportunidad que les da el tratante. Sin embargo, una vez que son empleados, las condiciones son completamente distintas. Poca o nula paga, hacinamiento e incluso violencia física y emocional. Y una vez que están en esas condiciones, bueno, en condiciones infrahumanas, o que ellos se dan cuenta y voltean hacia atrás y dicen, bueno, yo esto no era lo que quería, pero se sienten al mismo tiempo ellos responsables porque ellos fueron los mismos que acudieron a buscar ese trabajo. Los casos descubiertos se han derivado de operativos tras alguna denuncia ciudadana. Las entidades con más delitos de este tipo son Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima y San Luis Potosí. Pero hay algo peor que ser explotados laboralmente, y es serlo si eres menor de edad. La Convención del Niño dice que el niño se tiene que desarrollar de una manera integral, de una manera plena, y que se desarrolle pues dentro de un entorno pues dentro de un entorno que no es agresivo. La Organización de Defensa y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Save the Children, señala que en México más de 100.800 menores de 17 años trabajan en el sector agropecuario hasta 2015. Ileana Rubalcaba es presidenta de la Asociación Civil Pozo de Vida, dedicada al cuidado de menores víctimas de las diversas variantes de trata. Actualmente apoyan a 320 menores que hoy están retomando su vida. Les damos el apoyo médico, el apoyo psicológico, tenemos pedagogas. Nuestro fin último es que esas niñas se reinserten nuevamente a la sociedad. Para evitar ser víctima de explotación laboral, la Secretaría del Trabajo recomienda exigir al empleador que haya un contrato de por medio en el cual se especifiquen las tareas a realizar, horas de trabajo y salario. Para México al Día, Antonio López. Flor, bienvenida. Compártenos tu información. Buenas tardes, noches. Muchas gracias, Gustavo. Auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Por fin viernes, pero antes de irnos a descansar, vamos a conocer qué más está pasando hoy en nuestro país. Y hubo una jornada violenta en Tamaulipas. Un enfrentamiento entre presuntos grupos delictivos que operan en Reynosa dejó un saldo de 5 muertos y un herido. Las detonaciones de armas de fuego y el movimiento de vehículos que pertenecen a los supuestos integrantes de estas bandas criminales iniciaron a temprana hora de este viernes. La Procuraduría del Estado confirmó que, una vez más, esta localidad fronteriza enfrenta una situación de riesgo, por lo que se ha movilizado a diferentes elementos de seguridad para contener las agresiones. Las autoridades recomiendan a la población que evite circular en colonias como Puerta del Sol, Pedro José Méndez, Carlos Cantú, ni en zonas aledañas. Hasta el momento no hay detenidos. Eso en Tamaulipas. En Sinaloa también se vivieron momentos de angustia. La madrugada de este viernes, grupos antagónicos protagonizaron una balacera en el municipio de Guamúchil. Cristóbal Castañeda, subsecretario de Seguridad Pública del Estado, informó que el homicidio del hijo de uno de los líderes de estas bandas delincuenciales ocasionaron el enfrentamiento. También dijo que se decomisaron 4 vehículos blindados, un fusil, una ametralladora, una granada y uniformes. En este caso, tampoco hay detenidos. Vámonos a Guerrero porque ahí fue asesinado Moisés Chopín Mesa, director del Penal de la Unión. De acuerdo con el vocero de seguridad Roberto Álvarez, 3 hombres encapuchados y armados irrumpieron en el domicilio del funcionario, ubicado en Coyuca de Catalán, y lo plagiaron.
En respuesta, las autoridades del estado desplegaron elementos del ejército, la policía estatal y la Fiscalía Antisecuestros y se implementó un operativo de búsqueda y protección de su familia. Sin embargo, horas más tarde fue hallado su cuerpo ya sin vida y presentaba una herida en el cuello. Vámonos a Cancún, Quintana Roo, porque ahí se celebró la conferencia de Procuración de Justicia de la zona sureste. Ahí el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, destacó la importancia de homologar el modelo nacional de Procuración de Justicia. Asimismo, explicó la necesidad de trabajar de manera conjunta en zonas regionales y compartir información, esto para atacar los fenómenos delincuenciales. No a criterio, sino con un lineamiento claro en la implementación de los criterios de oportunidad para que estos sean abono del sistema y no la puerta de la impunidad. ¿Cómo podemos construir, tener las mismas visiones, la misma capacitación con la misma calidad y el mismo número de horas y asignatura por cada uno de los delitos específicos de alto impacto? Y vámonos con el caso de Alexei Makiv, alias Lord Nazi ruso, porque ya fue vinculado a proceso por el homicidio de un joven de entre 19 y 20 años que se encontraba en la turba que trató de lincharlo el pasado 19 de mayo. Fue sentenciado a 1 año y medio de prisión preventiva y deberá de enfrentar su proceso en el penal de Chetumal y no en el de Cancún como se tenía previsto. Las autoridades informan que esta decisión responde a presuntas amenazas contra el ciudadano ruso, quien se daba a conocer y daba a conocer también su rechazo a los mexicanos a través de redes sociales. Y por esta situación y además por su estado de salud, ya que recordemos que el penal de Cancún no cuenta con las condiciones necesarias para su atención médica. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana, Flor. Gusto en saludarte. Usted sabe que la ley obliga a la OPLE mexiquense a salir después de del cierre de las casillas hasta antes del primer minuto del lunes a dar a conocer el famoso conteo rápido. No confundir, por favor, con el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Este conteo rápido es una encuesta, se toma una muestra estadística en varias casillas, después de que cerraron, se tienen estas planchas con los resultados, pero hoy hubo múltiples fallas técnicas de la generación de la muestra representativa de este 4 de junio en el IEM para dar el conteo rápido y bueno, pues hay tensión, pero ya me explican, ya fue resuelto el problema. Regresamos, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Como hoy, pero de 1904, nació Johnny Weissmuller, deportista y actor estadounidense de origen austriaco. Fue uno de los mejores nadadores del mundo durante los años 20. Ganó 5 medallas olímpicas de oro y 1 de bronce. Además, 52 campeonatos nacionales estadounidenses y estableció un total de 67 récords mundiales. Después de su carrera como nadador, se convirtió en el 6º actor en personificar a Tarzán, papel que interpretó en 12 películas, y ha sido el Tarzán que más popularidad ha alcanzado. Weissmuller tuvo una estrecha relación con México. En el ocaso de su vida se estableció en Acapulco, Guerrero, donde murió en 1984. Marimar Tello, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Muchas gracias, bienvenidos a Tierra Sana, Salud por el Planeta. La diversidad vegetal es un conjunto de plantas de diferentes especies y México ocupa el 4º lugar a nivel mundial de plantas con flor. Según los especialistas, es tanta la diversidad vegetal con la que contamos que aún no se ponen de acuerdo si alcanzamos con 25,000 o 35,000 tipos de especies vegetales. Aquí en el Jardín Botánico
que es un jardín de tipo nacional, tratamos de tener esta diversidad vegetal y está pues preparada de la siguiente manera. Tenemos diferentes colecciones de plantas vivas. Por ejemplo, les puedo mencionar la colección nacional de agaváceas y nolináceas, que es básicamente una colección de magueyes. Es una representación, tenemos cerca del 60% de los magueyes que están en México. La diversidad vegetal con la que contamos en nuestro país enriquece de igual manera nuestra gastronomía, cultura y tradiciones. Es interesante, nosotros nos alimentamos y nos encantan los nopales, pero básicamente estamos usando 1 o 2 especies de nopales cuando hay más de 30 especies, que además de las tunas, pues también tenemos el xoconostle y pues es interesante conocerlas. Asimismo, como parte del acervo del Jardín Botánico, están las colecciones de crasuláceas, acuáticas, tropicales y árboles, entre otras. Tal vez una recomendación es que cuando uno sale al campo y diga, ay, qué padre está esta planta, me la llevo a mi casa, no lo haga, porque hay ocasiones que cuando uno hace esto, empieza a reducir las poblaciones y empieza a disminuir, y entonces es cuando uno empieza a poner en peligro estas plantas. Por su parte, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM pone en marcha un programa de conservación y propagación en su centro de adopción, en donde las plantas que se están, vamos a decir, haciendo crecer, reproduciendo, uno puede venir a adoptarlas, y de esta manera nosotros estamos contribuyendo que en lugar de ir a sacar de la naturaleza una planta en peligro de extinción, porque ya lo sé que esta planta está en esta situación, pues mejor vengo al Jardín Botánico y ayudo a su conservación. Cabe resaltar la importancia de tu participación para conservar nuestra diversidad vegetal. Hagamos conciencia de lo que consumimos, lo que saboreamos y disfrutamos del día a día proveniente de la naturaleza. Contribuyamos también a su subsistencia. Por una tierra sana, soy Marimar Tello. Nos vemos la próxima semana. Marimar, gracias. Ya ayer le comentaba a título personal que estoy pues molesto, preocupado, sobre todo preocupado por el modelo de comunicación política que nos impone la ley electoral. Desde mi punto de vista, esto lo digo a título personal, repito, lo subrayo, es censora, no promueve el debate, no promueve que haya esgrima mental entre los candidatos, y nosotros los votantes pues no llegamos a entender cuál es la diferencia entre el candidato A, el B y el C y el D. Bueno, fíjese lo grave, y se suma a mi comentario de ayer. Fox News, si esta empresa norteamericana dejó de transmitir en México por las elecciones. Si usted tiene sistema de cable, Easy, Cable Más, Cablecom, TVI, y acciona el canal de Fox News, podrá ver que dice, estimado cliente, este canal se encuentra fuera del aire por periodo de veda electoral. Agradecemos su comprensión. Esto es verdaderamente increíble. Además, ellos que tienen que ver cuando no están metidos en la información de la cobertura electoral en 4 estados de la República Mexicana. Rafa García Villegas y el mundo de la cultura. Canal 22, Canal Hermano. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural, porque ahora la asociación Erzheimisch donó a la embajada alemana en nuestro país una obra de este destacado pintor expresionista que pasó los últimos años de su vida aquí, en México. La Embajada de Alemania en México recibió la donación de una obra de Ernst Saimich. Esta pieza es un ejemplo del expresionismo alemán que el pintor desarrolló. En 1962 llegó a México y fue aquí en donde se encontró con el arte prehispánico. Es un artista icónico de origen alemán, ¿no? Parte del expresionismo, ha estudiado en el Bauhaus de Dessau, que también es uno de los grandes temas de este año dual. Después ha sido uno de los personajes que, siendo periodista, también tuvo grandes dificultades con el régimen nazi. Se tuvo que ir, entre otras cosas, a Finlandia, después volvió a Alemania. Después le conoció a una señora mexicana, a Gertrudis, allí, y decidió pues irse
hacia México y quedarse en México. Entonces hay dos etapas en su trabajo. El cuadro forma parte de la obra de arte que integra la colección de la Casa del Embajador Alemán, acreditado en nuestro país. Hasta aquí la información, muchas gracias. Muy buenas noches. Rafa, saludos. El Instituto Nacional de Cancerología instauró el 2 de junio como el Día del Superviviente de Cáncer. Para conmemorarlo, decenas de personas quienes terminaron su tratamiento y están libres de la enfermedad sostuvieron un encuentro con Lolita Ayala, colega periodista quien también superó este terrible mal. La clave es la prevención. Prometen pasar la voz, ya que ustedes, que nosotros estamos salvados del cáncer, caray, es nuestro deber ayudar a los demás a que no se mueran de cáncer. Me siento inmensamente feliz y sobre todo agradecida con Dios, con mis médicos. Me siento muy afortunado de haber superado esta enfermedad y que a 12 años no haya reincidido. Al término, el director general del INCAN, Abelardo Meneses, señaló que el cáncer era la tercera causa de muerte en el país, con un registro de 190,000 casos nuevos cada año y alrededor de 80,000 fallecimientos. Recordó que la mejor forma de prevenir es revisarse periódicamente. Cerca de la mitad de estos tipos de tumores se pudieran prevenir haciendo cambios de estilo de vida y otros se pudieran diagnosticar tempranamente si es que acudimos temprano con el médico. En general, hasta el 80% de los tumores detectados a tiempo, el paciente se puede curar. Golpazo al narcotráfico. Marinos aseguraron más de 1 tonelada de cocaína en plenas playas de Acapulco. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Jorge, gracias. Cosas para recordar. Buenas noches, queridos televidentes. En estos tiempos que observamos que las mayores audiencias televisivas las tienen las telenovelas y las series sobre narcos, hay que decir que los años 50 fueron de auge para las fotonovelas. En ellas se combinaba la fotografía con los dibujos y su máximo realizador fue el dibujante José G. Cruz, creador de El Santo y Carta Brava. Las fotonovelas fueron melodramas cursis que se vendieron por millones y apasionaron a las sirvientas, a los mecánicos, a las secretarias, pero que también leían a escondidas las señoritas decentes y las linajudas señoras de las lomas. Con las fotonovelas que antecedieron las telenovelas, El Santo se volvió millonario y el héroe de acción más famoso de México, y Roberto Romaña, el actor de Carta Brava, el guapo consentido de las capitalinas. Y ya que hablamos de ese ídolo de los encordados, en tiempos recientes, la revista del Santo, El Enmascarado de Plata, ha vuelto a los puestos de periódicos. Recordemos que en los primeros años de los 50, ese mítico personaje popular inició la publicación de su propia fotonovela, que estuvo tan en boga entonces, con los dibujos de José G. Cruz, auténtico innovador de esos pasquines, y de la cual se vendían más de 1 millón de ejemplares a la semana. Se suspendió la venta de ese pasquín dado el fallecimiento de Rodolfo Guzmán, nombre real del ídolo, ocurrida en febrero de 1985. Después de concluir su actuación en el Teatro Blanquita, donde realizaba actos de escapismo. Fue El Santo un superhéroe que el pueblo no olvida y que formó parte de la historia contemporánea de la Ciudad de México. Cosas para recordar. En México al Día, es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, nos informa Ruth Alarcón. Inicia la cuenta regresiva para las elecciones el próximo domingo en 4 estados. En el Estado de México se elegirá solo gobernador. En Coahuila y Nayarit, gobernador, Congreso y ayuntamientos, mientras que en Veracruz solo se elegirán a presidentes municipales. El INE aseguró que no hay focos rojos para estas elecciones.
El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no critica a Trump por abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático. No obstante, aseguró que no debió haberse retirado. Beatriz se degradó a baja remanente, pero dejó 3 muertos en Oaxaca por deslaves e inundaciones. La PGR implementará un modelo colombiano para luchar contra el robo de combustible. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo, de verdad, gracias por su sintonía. Les recuerdo que este domingo habrá Elecciones al Día. Este ejército informativo y técnico estará informándole qué pasa en estos comicios electorales. Este reportero estará en otra trinchera periodística también informándole con valor y con verdad. Les recuerdo que tempranito, Pati y Omar el próximo lunes y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita de lunes a viernes a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya inició el fin de semana, buenas noticias. Disfruta a su familia. Mi nombre es Gustavo Arrentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.